Hola, Pame, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Em, Vamos a comenzar con ciertas preguntas, con cierto cuestionamiento para ti respecto a si tú tienes conocimiento o has escuchado algo acerca de la posverdad. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Espero de verdad poder ayudarte. En realidad sí, de alguna manera yo estudié, soy comunicadora, así que conozco un poco el tema, sobre todo cómo ahora la comunicación se da en un proceso muy rápido, en donde todo es inmediato, ya sea a través de las redes sociales o los mismos canales de televisión o los mismos medios que han buscado opciones digitales en donde la información llega al espectador de una forma más rápida y no tenemos el tema de poder analizarlo a profundidad y cómo a veces también la emoción puede jugar con la información que recibes. Ya, para ti, ¿qué es la verdad entonces? ¿Cómo la entiendes tú la verdad? Creo que la verdad es muy difícil de definir, ¿no? Pero la verdad es cómo suceden las cosas, decirlas o contarlas de una forma objetiva, que creo que mucho no se da porque en el momento que tú cuentas algo ya estás poniendo una parte de ti en contar esa historia, pero la idea de la verdad es decir las cosas como suceden, como son y como pasan. Ya, ¿tú practicas la verdad? ¿La pones en práctica en tu vida? En mi vida, por supuesto, creo que por la forma en la que nosotros nos hemos criado, que diríamos que somos old school, siempre nos enseñaron a no mentir, ¿no? A decir la verdad. Y obviamente desde el oficio, desde la profesión, porque fui periodista, ahora hago comunicación institucional, pero desde que inicié la carrera fui periodista, especialmente en temas de medios impresos. Me gusta mucho escribir. Es importante contar las cosas para nuestros lectores, en este caso, de forma ecuánime, con verdad y objetiva, pero como te digo, no se puede cumplir tal cual porque al momento en que yo escribí una historia, ya era mi enfoque de esa historia para los demás, pero siempre intentando ser lo más verídica posible. Ya, pero en todo caso, al momento estamos hablando de que con esto de la posverdad, es como que se da parte o paso, se potencializa el tema de la emotividad, de la emoción. Entonces, estamos en este momento viviendo un mundo en el que en ocasiones llegamos a ser bastante egocentristas, ¿no? O sea, un poco de esa emotividad, de ser un poco sensibles con lo que vemos, con lo que nos rodea. O sea, ¿por qué llegaría a ser algo malo las emociones, la emotividad? O sea, si decimos que ahorita recibimos la información de manera súper rápida, la tomamos de la web, del internet, no nos da tiempo para un análisis crítico, entonces, ¿por qué la emotividad al momento llega a ser como algo malo? Yo no creo que la emotividad sea algo malo, sino más bien como tú vas conociendo la información. Pongo un ejemplo, en el tema por haber disparado a una persona que estaba robando. Entonces, la información se divide, ¿no? O sea, tú vas a pensar en la persona que en ese momento se fue asesinada y la familia y todo lo demás, y la emoción quizás se vaya para ese lado, o sea, cómo este hombre disparó, teniendo en cuenta que es un servidor público, la emoción no te deja ver, nosotros no podemos hablar de qué en realidad pasó en el policía o del ladrón en este caso, porque no tenemos la información tal cual, la emoción murió y como leía la otra vez al respecto, ahora todo el mundo comentaba de eso y no tenemos ni idea de cómo están las leyes, de cómo está la ley para el policía, de cómo es el tema del funcionamiento de su trabajo, de la utilización de armas. Entonces, en ese sentido, creo que sí, la emotividad no te deja discernir de manera adecuada lo que estás escuchando o lo que estás viendo. Entonces, quiere decir que la emotividad influye en cómo nosotros receptamos la información al momento de recibirla. Es decir, vendría a ser algo no tan bueno en la actualidad porque no se desarrolla un pensamiento crítico.
en todo caso, ¿en qué momentos sería factible este tema de la emotividad? O lo deberíamos descartar? ¿O se la debería Sí, descartar? sí creo que la emotividad te juega en el momento de recibir la información y que quizás la tergiverses, pero no podemos hablar de que podemos limitar o quitar la emotividad, porque las noticias que contamos son sobre personas, sobre situaciones, y nosotros también como periodistas, como personas que contamos, somos humanos. Entonces, de ley, la emoción forma parte del proceso. La idea es que de una parte la transmisión de la noticia, la transmisión de la información sea correcta, verídica de alguna forma, y de la otra parte también se pueda tener ese campo amplio, ¿no? De saber que al final toda historia tiene dos versiones y eso es importante. Entonces, ¿cómo podemos en la actualidad fomentar este espíritu crítico y ir un poco, digamos, opacando este tema de la emocionalidad, este tema de la posverdad? O sea, ¿cómo podemos hacer que la verdad pues sea dicha como tal y con un espíritu crítico más profundo, no tanto desde lo emocional? Para mí, la idea sería el leer. O sea, eso creo que te despierta un espíritu crítico. O sea, es importante la lectura, de que desde los niños se les fomente esa idea de analizar, de investigar. Ahora, tanto los niños como los jóvenes, que son quienes están aprendiendo, reciban la información demasiado rápido, en todo sentido. Si tú vas a YouTube, encuentras desde cómo hacer un pastel hasta cómo resolver un examen de matemáticas, lo que a nosotros no nos pasaba. Nosotros eso ha despertado en nosotros un pensamiento crítico y una capacidad analítica que hoy los guaguas no tienen, y eso es importante rescatar.